¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Francesca de Negri, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Hola, Fernando. Gracias por la invitación. Usted ha escrito bastante sobre Clorinda Mato de Turner en su libro inicial, que apareció en el año 96, me parece, bajo el título El abanico y la cigarrera, la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. Pero ahora ha seguido investigando en ella, porque además de los problemas políticos que tuvo, básicamente por su relación con el presidente Cáceres, que como sabemos cayó el año 1895, como consecuencia de las montoneras de Piérola, ha hecho investigaciones sobre la excomunión de la que fue objeto. Díganos, por favor, qué fuentes pudo usted hallar y qué nuevas visiones aparecen sobre ella. Gracias por la pregunta. No llegó a ser una excomunión. El conocimiento común que circula en el Perú es que sí hubo una excomunión, pero no. El arzobispo de Lima, el arzobispo Bandini, la amenazó de excomunión. De hecho, escribió una pastoral que fue publicada en el Perú Ilustrado, entre otros periódicos, en el que le decía: usted está excomulgada. Asimismo, el semanario que usted dirige, que es el Perú Ilustrado, queda hoy censurado. No solamente el número ofensivo, vamos a llegar a eso, sino todo el semanario. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer una investigación en los archivos del Vaticano, donde hay un expediente, el Perú Ilustrado, en el que... Que es la revista que dirige ella, ¿no? El Perú Ilustrado es la como revista... nombre de la revista. Exactamente, que dirige Clorinda Mato. Y en este expediente aparece la correspondencia entre el nuncio apostólico, Monseñor Macchi, el arzobispo Bandini, incluso aparecen cartas de Clorinda Mato y informes de Monseñor Macchi al secretario de Estado del Vaticano acerca de la crisis generada por la publicación de un cuento de título Magdala, escrito por un escritor brasileño, Coelho Neto, y que se publicó en el Perú Ilustrado. Ese fue el germen de la crisis. No Aves sin nido y su personaje, no. Un sacerdote violador de mujeres. Está bien ponerlo sobre la mesa porque, en efecto, la publicación de Magdala, que es un cuento acerca de una posible relación erótica entre Jesús y María Magdalena, de la que Jesús sale despavorido antes de que suceda, fue simplemente la justificación, lo que necesitaba la Iglesia para acusarla de hereje y amenazarla con la excomunión. Porque Aves sin nido, que había sido publicada un año antes... En el 88. En el 89. 89. Exactamente un año antes de la publicación de Magdala en el Perú Ilustrado. Y su revista bajo su autoridad como directora de esa revista. Exacto, cuando ella es directora del semanario. Ahora, Aves sin nido es un libro, es una novela que sí es publicada con la firma de Clorinda Mato. O sea, pero que ahí sí asume la responsabilidad. También cuando apareció la novela, ¿no? Se le consideró... A eso causó revuelo, causó escándalo, sobre todo en Cusco, pero también en realidad en todas las ciudades del Perú, porque tenemos que pensar que es un momento en el que los liberales están poniendo en jaque al sector conservador de la Iglesia, que es el sector mayoritario, y no solamente de la Iglesia, de todos los ciudadanos. Entonces, cuando se publica Aves sin nido... Liberales civilistas. Liberales civilistas, pero digamos liberales van más allá del movimiento civilista, ¿no? Clorinda Mato no era civilista, pero era una liberal. Era constitucionalista, era del partido de... Sí, de Cáceres, por eso son enemigos de los civilistas más bien, ¿no? Ahora, es cierto que ella, por ejemplo, en su novela En Aves sin nido, elogia al civilismo. Estamos hablando de una época en que, como ahora, el transfugismo es muy común, ¿no? Pero eso creo que no es un problema tan central. El problema central de Aves sin nido es que es una novela que denuncia la organización criminal que
gobierna los, como los llama Mato, los villorios de provincia y enfoca en un pueblo ficticio que se llama Quillac, pero en realidad sabemos que es Tinta, Y el donde pueblo ella donde ella vivió. vivió y donde Así vivió es. Tupac Amaru 100 años Así antes. es. ¿Y en qué delinquía esta organización criminal? Y esto te hará ver qué tan relevante es Clorinda Mato para entender el Perú hoy. En violación sexual o violencia sexual infantil, usufructo de la fuerza laboral de los indígenas, usufructo de parcelas de indígenas, persecución de parte del Poder Judicial, y era una organización que encubría estas prácticas que se daban permanentemente. Era una práctica común y corriente que el Estado y los gobiernos toleraban. Clorinda Mato identifica el espacio literario como un espacio de activismo y de denuncia. Y Ave sin Nido construye o reconstruye hechos de los que ella ha sido testigo durante los 12 años que vivió en Tinta, sobre todo el abuso sexual de parte de los curas, lo reconstruye y lo representa para levantar las conciencias de sus lectores. Hay que pensar que la literatura, la novela en realidad recién estaba en ciernes y no enfocaba en este tipo de problemas de corrupción de autoridades políticas y eclesiásticas. Es cierto que Narciso Arestegui publicó 30 años o 40 años antes una novela acerca sobre un de un también. feminicidio. Sí, Eso fue un feminicidio sí. de una feligresa que al no responder a los avances sexuales del cura, la es asesina. matada por ella. Sí. Ahora, sin embargo, la gran crisis tiene lugar contra ella el año 95, cuando Cáceres sale del poder de manera brusca y ella se ve obligada a pasar sus últimos años fuera del país, ¿no? En realidad la crisis comienza en el 90 con la publicación de Magdala, cuando la llaman hereje, pero además... ¿Su casa cuándo es quemada? Su casa no es quemada, su imprenta tampoco es quemada, eso no es factual. Ahora, lo que sí, su casa es atacada, su casa de Cusco, su efigie, sus libros son quemados en Cusco, y a ella le mandan un acta firmada por las señoras bien del Cusco, las señoras de Acción Católica, en la que le dicen: usted, señora, está cubierta de oprobio. No queremos que vuelva más a la ciudad donde usted nació. Adiós, señora. Bueno. O sea, un ostracismo. Ahí empieza su crisis. Y en el 95, digamos que sí, hay una intensificación de la violencia cuando las montoneras pierolistas saquean su casa y entran a su casa con una botella rota y amenazan a ella y a sus sobrinos chicos. ¿Cuándo saldrá su libro con las nuevas informaciones que ha podido usted conseguir en los archivos del Vaticano? Mira, primero ahora se está publicando artículos, como tú sabes, ¿no? Sí, la modalidad de publicación es distinta. Bueno, pero no tiene por qué Así seguir. que bueno, habrá que esperar que nos informa para comprender todo esto en su cronología y en su alcance, sobre todo un tema que no hemos podido todavía abordar. Hubo algunos varones que la defendieron, pocos, pero hubo. Nos lo dirá la próxima vez, ¿eh? Queda pendiente, son las 8:01 Muy ya. pocos. Tenemos que dejarle el lugar a nuestra colega que presenta las noticias. Hubo pocos, pero hubo. muy pocos. Muchas gracias, Francesca de Negri, autora de un clásico, entre tanto, El abanico y la cigarrera, pero también un libro sobre aspectos emocionales de la postguerra con Chile, que tiene que ver con la explicación que algunos dieron de que perdimos esa guerra por un comportamiento feminoide. Y la próxima vez nos dirá una palabra sobre ese otro libro suyo que lleva también un título misterioso, Ni amar ni odiar intensamente. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen un buen fin de semana.